todos los lunes aquí presentes con Antonio Dominó, perdón, por Metro en Dominó. Bueno, está bien. Está bien. Está bien, se entiende. Se entiende perfectamente. Bueno, mirá, eterna discusión. Comenzamos. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno presentó o está presentando el proyecto de presupuesto 2015. O sea que el presupuesto es clave en todo país porque todo el movimiento económico financiero del Estado teóricamente se tiene que procesar en función de las pautas del presupuesto y de las partidas concretas que vota el Congreso en función de lo que le manda el Poder Ejecutivo. Lo que sucede, esto ha venido pasando en los últimos años, entre el presupuesto y la realidad, no es que no hay ninguna coincidencia, es exactamente, prácticamente la realidad es terriblemente diferente. El que está en ejecución ya se... El que está en ejecución... Se gastó ya un... Sí, casi un 30% más y todavía no terminó el año, pero no te olvides, 6.33 decía el presupuesto que iba a estar el valor del dólar, promedio, 6.33, 9,9 de inflación para el 2014. Entonces, crecimiento económico 5,2. Realidad, el dólar oficial 8 y pico. No cuesta nada. Exactamente, inflación 40 en lugar del 9,9 y crecimiento económico, la mayoría cree que este año 0 o menos 2. Eso es el rango de discusión. Bueno, las pautas para el año próximo siguen siendo, me parece, muy irrealistas. Una inflación del orden del 15%, evidentemente no va. Nuevamente crecimiento económico 3-4%, me parece que no va. Y el dólar 9.50, 9.80, un poquito abajo de 10, lo que va a ser en el 2015, cuando la mayoría ya cree que antes de fin de año podríamos llegar a estar en ese valor. Bueno, discusión muy fuerte porque, insistimos, fundamental. Ley de fundamental, leyes. Más allá de que esté todo dibujado. Nosotros hoy, Ismael, vamos a tratar con Manuel Álvarez Tronjé, un especialista en educación, de Educar, el proyecto Educar 2050, y con Rosendo Fraga, para tener una mirada un poquitito más distinta, más política. Esta medida, esta disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto del cambio de calificaciones y hasta de forma de llevar la bandera, o de quiénes llevan la bandera y quiénes no. El abanderado. El abanderado, exactamente, que ha provocado realmente una gran controversia, porque la mayor parte de los especialistas consultados, y no aquellos que pertenecen a partidos de la oposición, sino inclusive gente que está distante, digamos, tanto de Scioli como de Massa, como de otros partidos, por lo menos de la boca para afuera, no lo ven bien esto, no lo ven como algo positivo, sino por el contrario como algo negativo. Vamos a ver qué dicen hoy nuestros invitados, porque este tema recién empieza y es fundamental porque tiene que ver con la educación de nuestros chicos. Y antes de ir a nuestros invitados, yo quiero dar un pequeño consejo a quienes miran Dominó, que sabemos que hay mucha gente de clase media, jubilados, y ya sé que lo que voy a decir cualquier economista me lo va a refutar, y acá está al lado Ismael Bermúdez, que es un gran economista. Yo tengo en mi casa una economista de nota, una hija, pero quiero decir lo siguiente: si su heladera todavía anda, si su lavarropa todavía anda y si la licuadora todavía anda, no la cambie, por más que no se embarque, por más que le den el plan, no se deslumbre. Si usted tiene una platita que le sobra, si tiene capacidad de ahorro, aunque sea mínima, y cree que se puede embarcar en un plan de cuotas, insisto, si sus artefactos andan, no los cambie. Tampoco lo van a echar del trabajo por eso, y si no, por ahí compra la heladera e igual lo echan si lo tienen que echar. ¿Sabe por qué, Ismael? Porque la inflación, todo indica que va a seguir siendo galopante, y la plata no va a alcanzar para quienes estén endeudados y con un sueldo justo, porque los alimentos, la medicina prepaga, ni hablar de la electricidad y del gas. Entonces yo cuando escucho a la Presidenta y a sus funcionarios incitar a que la gente gaste y gaste y gaste, insisto, yo no soy economista, pero entiendo que esto es lo que mueve el consumo mueve un país, y vos no me vas a dejar mentir, una economía. Ahora, guarda si usted tiene la plata justa. No vaya a hacer cosa que el año que viene no pueda pagar ni la luz, ni la heladera, ni el colegio de los chicos, ni la medicina prepaga. Cómprese algún dólar, que hemos dicho aquí siempre que era la mejor inversión, y no nos hemos equivocado, lamentablemente, porque nos gustaría que se pudiera invertir en peso.
y ahorre, como a la antigua. ¿Te parece bien o está muy tirado de los pelos con las...? No, pero lo dejamos para el debate porque el tema de educación me parece que hoy es central, por lo menos en Dominó, y esto que dijo Antonio lo vamos a debatir bien a fondo para que estén todas las voces y porque la opinión de Antonio en este punto me parece que marca una realidad. Cuidado porque también después cuando usted paga la tarjeta, cuidado con pagar la mínima porque el saldo se refinancia y son a tasas muy pero muy elevadas. Vamos a dedicar un programa. Sí, finalmente no es una cuota fija sin intereses, sino que hay adentro algunos intereses que no se los ve, no son del todo visibles, pero que lógicamente duele a la hora de tener que pagar el saldo de la tarjeta. Unos auspicios y a fondo todo el debate sobre la educación en la Argentina. Haceme caso, dale bola al gordo de invierno y gana una fortuna. ¡Uy! La ola polar es una ola de suerte. Sortea el 12 de julio. Más de 16 millones en premios. ¿Te lo vas a perder? Lotería de la provincia. La lotería que suma para que Buenos Aires siga creciendo. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Parque temático Tierra Santa. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Álvaro Estronje, ¿cuál es su opinión sobre esta reforma que impulsa la provincia de Buenos Aires y que, como dijimos, y usted lo sabe mejor, que nosotros ha causado tanta controversia? Bueno, a ver, lo primero que me gustaría destacar es que la controversia es buena si se trata de educación, porque esto nos pone el tema de educación en primer lugar. Lo segundo es hablar ya sobre el tema de la resolución y explicar que educar mejor, que es lo que necesita la provincia, no es calificar distinto. La provincia de Buenos Aires tiene un problema grave de educación. Primero, desde el año 95, en los 10 años subsiguientes, ha bajado de posiciones en el país. Estaba segunda en aquel momento, en el 95, detrás de la ciudad de Buenos Aires. Hoy está en el puesto 12 o para abajo. ¿Eso quién lo dice? Eso lo dicen los exámenes de evaluaciones nacionales. Las evaluaciones internacionales, después me meto en algunas cosas más de la provincia, pero las internacionales dicen que está en el promedio, un promedio que es muy doloroso, un promedio medido desde los chicos de 15 años. Se evalúan desde el año 2000, o sea que estamos hablando no de una foto del año 2013, sino de 12 años. Dicen que los chicos de 15 años en un 52% no comprenden lo que lee, en un 66%... ¿En la provincia de Buenos Aires? Sí, en la provincia de Buenos Aires, que sigue el promedio del país. El 66% no resuelve un ejercicio simple de matemáticas, y el otro 50%, que es ciencias, la otra materia, tampoco la pueden contestar en los ejercicios sencillos. Pero además da cuenta de una serie de problemas más, todas las evaluaciones internacionales. Problemas que se dan en el aula. Las aulas argentinas son de las más ruidosas, de las más complicadas para hacer ejercicios, para estar presente en la educación. Y después el ausentismo de los alumnos es el más alto del mundo. ¿Del mundo? Del mundo, es decir, evaluado según los test de PISA de la OCDE, dicen que la Argentina tiene la tasa de ausentismo más alta del mundo. La Argentina, no la provincia. La Argentina, pero dentro de la Argentina el promedio es el que le digo, el promedio es del centro, porque no solo se mide Buenos Aires. Ausentismo escolar, dice usted. Sí, ausentismo escolar de los alumnos. Todo esto indica un panorama difícil. Sumémosle que no tiene la provincia de Buenos Aires la jornada extendida que se previó en el año 2005 con la Ley de Financiamiento Educativo. Establecía que se tiene que llegar a un 30% de las escuelas primarias y no se llega aproximadamente un 7, un 8% se llega. Después también tenemos muchos problemas de igualdad. Es decir, hay escuelas que funcionan mejor, sin perjuicio de lo que garantiza la ley, que es la igualdad educativa para todos. Tenemos otras escuelas en situación, generalmente las de bajo nivel, bajos recursos, con
mucha educación, digamos, muy mala, mucho peor. Cuando la ley también establece que los mejores docentes tienen que estar en las escuelas que tienen estos problemas. Esto tampoco se cumple. Es decir, en definitiva hay un problema de calidad educativa muy grande que tiene la provincia de Buenos Aires. Obviamente resolverlo con una calificación distinta a los alumnos está apuntando a dar más facilidad a los alumnos que tienen problemas. ¿Cuáles son? Los alumnos que repiten, los alumnos que tienen que sobredad, o aquellos alumnos que tienen aplazos y que se quedan con materias y tienen que repetir el año. Entonces, pongámoslo claro, digamos, dentro de este escenario que tiene la provincia se está ocupando de una parte muy parcial y esto no es una, digamos, recomendación internacional para mejorar la educación. Ahora, una sola cosita. Se dice que el presupuesto en educación es el más alto de, por lo menos, de muchísimos años. Ahora, entonces uno dice, acá no es un problema de falta de dinero, sino que está planteando otro tema. Primero, si es así lo que yo le digo desde el punto de vista del financiamiento, y dos, si es así, ¿qué es lo que está fallando? Porque hay plata, primero, ¿hay plata o no hay plata? Y si hay plata, ¿por qué tenemos esta deficiencia? ¿Por qué no tenemos una mejor educación? A ver, el presupuesto educativo y la financiación, que es esta ley 26075 que lo cuento, estableció en el año 2005 que tenía que llegar al 2006 con un 6% del PBI. En un momento se invirtió más, realmente se invirtió más, y en un momento hasta creímos que lo habíamos superado. Luego, con las cuentas del INDEC más ordenadas, nos dimos cuenta que no habíamos llegado al 6%. Estamos porque en un 5 y pico. Cambió el cálculo del PBI. Exacto. Pasó a ser más grande. Entonces estamos en un 5 y algo. monedas. Quiere decir que tampoco llegamos al 6%. Pero para que tenga una idea, Brasil acaba de sancionar una ley de educación, que es un plan de educación de 10 años, donde establece el 10%. Es decir, el 10% de su PBI. Y además estamos hablando de un PBI gigantesco como el de Brasil. Y además con una clara instrucción de convertir aquellos recursos naturales que ha descubierto Brasil y que tiene con la cuenca de Santos y todos estos recursos petrolíferos, en mejoras de recursos humanos. Es decir, también está estableciendo esta estrategia a la educación prioridad nacional, cosa que está en nuestra ley. O sea, la prioridad y la política de Estado está en nuestra ley. Entonces, ahí tenemos un foco para trabajar muy importante y casi una serie de expresión de deseos de un plan que tenemos que cumplir. Ahora, usted habrá escuchado que los funcionarios han dicho que Buenos Aires no es la primera provincia en instrumentar algo de este tipo, que esto vale también para las escuelas privadas, o sea que los que vayan a escuelas privadas, sean de las más baratas o de las más caras, van a tener el mismo régimen. Y tercero, que esto pasa en Finlandia, porque en Argentina ahora siempre, constantemente hablamos de Finlandia. Ojalá algún día podamos aproximarnos en muchas cosas. Entonces, ¿qué tiene para decir usted? A ver, varias cosas. En primer lugar, lo de Finlandia lo podemos analizar, pero a veces es mejor empezar a compararnos con los países vecinos, que además nos miraban desde muy abajo y hoy nos han pasado. Digamos, las estadísticas dicen de estos últimos exámenes internacionales que Argentina en Latinoamérica está séptima. Nos ha pasado Brasil, nos ha pasado Chile. Bueno, Chile viene haciendo una política muy seria en educación, sobre todo primaria, ha mejorado mucho. Colombia, Uruguay, Costa Rica. Por supuesto Cuba, pero Cuba no está medida en estas mediciones. Con lo cual, desde el punto de vista de la situación de la educación argentina frente a Latinoamérica, ya tenemos una preocupación muy grande. Teniendo en cuenta todos los temas que le conté antes de que hacen y que afectan a la provincia de Buenos Aires. Ahora, que hay algunos sistemas en el mundo que tienen calificaciones distintas, las hay. Y creo que nos tendríamos que meter en la herramienta, pero primero que nada tenemos que tener claro que educar mejor no es calificar distinto. Creo que esta es lo primero que tenemos que tener claro. En cuanto a cómo ocuparnos de los chicos que están con problemas de aprendizaje, hay muchas cosas para analizar y que creo que los docentes tienen la palabra. Hoy, ponerle a un chico, ponerle a un docente la imposibilidad de que ponga los aplazos, significa algo que va a tener que hacer un cambio en su política de calificación. Porque supongamos, da 10 ejercicios o 10 preguntas para contestar. Un chico contesta 0, otro contesta 4 y van a tener los dos un 4. Entonces, en el futuro, ese docente va a tener que recordar cómo fue la calificación y qué hubo detrás de ese 4 que tuvo que poner obligatorio, que ahora se convertiría en el 1 de la época, ¿no? Después se le da mucho poder a la escuela en esta nueva resolución. La escuela tiene que tomar criterios
y va a tener un equipo dentro de la escuela que resuelva los criterios. Por ejemplo, para la sobredad y poner a un chico en el año que él, digamos, está cursando con sus compañeros, a pesar de que repitió o que tenía algún problema. Eso también es un criterio de la escuela. Entonces preguntémonos, esos docentes que tuvieron problemas con el aprendizaje del chico, van a tener que tomar la decisión en muy poco tiempo de ascender a un chico por su sobredad o de que se lleve una materia previa y cómo lo va a evaluar va a ser una decisión de la escuela. Entonces vamos a tener criterios absolutamente diferentes entre escuelas vecinas, docentes que van a opinar una cosa y los otros van a opinar otra. Se van a sembrar una serie de inconvenientes. Vamos a unos auspicios, vamos a hacerle algunas preguntas claves a Rosendo Fraga y nos quedó debiendo el tema de la escuela privada, que es muy importante para saber cómo sigue la historia. Ya venimos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Muy bien, ya vamos a volver con Álvarez Tronche, pero Rosendo, queríamos preguntarte algo. ¿Por qué un político que está en campaña, y nada menos que para la presidencia de la Nación, como Daniel Scioli, hace algo así? ¿Qué es lo que hay que entender? Porque se dice muchas veces que en la Argentina, desde hace muchísimos años, décadas, no ha habido estadistas, sino simplemente políticos. Que los estadistas son aquellos que miran, digamos, mucho más allá y no simplemente el corto plazo de una elección. Pero Scioli hace esto porque sabe que la gente en la Argentina quiere poco esfuerzo, poco rigor, poca disciplina, entonces es una manera de captar el famoso tema de la inclusión de los chicos. Mirá, ¿Por qué hace un político en campaña este tipo de cosas? Mirá, yo tengo la impresión que el gobernador Scioli como candidato ha cometido un error político. ¿Con esto? Yo creo, insisto, que el gobernador ha cometido un error político. No creo que sea, ¿no es cierto?, una medida que le vaya a sumar votos en este momento. Porque la gente no quiere una escuela peor para sus chicos. No sé si... La gente no quiere. No quiere una escuela peor para sus chicos. Me parece pero sin embargo, perdóname, sí. Rosendo, perdóname que te interrumpo, pero sin embargo, ha habido decenas de casos de que cuando una maestra o un profesor aplaza a un chico, el padre va y termina pegándole al profesor. Yo estoy de acuerdo. Ubiquemos el contexto, ¿no? Está bien, pero después ese mismo padre, o ese mismo, a veces hay que separar las conductas individuales de la conducta, ¿no es cierto?, de la conducta colectiva. Vos con la educación siempre te encontrás con algo muy particular. La gente dice que la educación anda mal, pero que su chico en el colegio está siendo bien educado. Hay mucha contradicción en la gente, ¿no es cierto?, en este tema. Para mí, si vos me decís mi evaluación política, creo que el gobernador Scioli con esto es más lo que ha perdido que lo que ha, ¿no es cierto?, que lo que ha ganado. ¿Y por qué salió a defender esto después de las críticas? Mirá, yo creo no podía retroceder. Yo creo que le está cometiendo un error, ¿no es cierto?, un error político en este momento con esto, ¿no? Es decir, es cierto, muchas veces el padre puede, además, yo creo que esto también depende de los segmentos sociales, ¿no es cierto? Es decir, cuanto más bajás en los segmentos sociales, más necesidad de una escuela que funcione, ¿no es cierto? Los casos de que cuando un padre va y le pega a una maestra, generalmente es clase media para arriba, mucho menos abajo. Muchas veces abajo encontrás que el maestro dice, si yo lo mando con malas notas, tengo miedo que sea el padre el que los castigue. Son conductas sociales, en alguna medida, ¿viste? Yo diría, para mí Scioli ha cometido un error político. Son muchas más las críticas que los elogios, ¿no es cierto?, que ha recibido, y me parece que él ha evaluado mal, ¿no es cierto?, este tipo de circunstancias. Ahora, tema del estadista yo creo que es absolutamente fundamental. Yo siempre digo, cuando en 1880 Roca llegó en su primera presidencia,
Al presidente anterior, que era Nicolás Avellaneda, lo nombró rector de la Universidad de Buenos Aires. Y al otro anterior, que era Sarmiento, lo nombró presidente del Consejo Nacional de Educación. Vos fíjate, los dos presidentes anteriores, uno a cargo de la educación superior y otro a cargo de la educación primaria. Y los presidentes tomaban esa función porque consideraban que eran las funciones más relevantes que tenía el país. Claro, ahora, si nosotros salimos de las críticas, porque si uno pudiera transportarse a la cabeza del gobernador o de otro político cualquiera, por no hacer hincapié especialmente en él, te diría, mira, las críticas son de un sector, de los especialistas, de los periodistas, pero el grueso del voto, yo no sé si me critica. A mí, yo tengo la impresión que sí. Yo tengo la impresión de que en este momento diríamos, ¿no es cierto?, que vos le digas a los padres, miren, no va a haber repetición, sí, a lo mejor algún padre, o no viste ese tipo de esquema, o todos van a tener 4, a lo mejor un padre con un problema concreto en ese momento dice, bueno, me saqué un problema de encima. Pero yo te diría que no es eso lo que en este momento le va a granjear votos a Scioli. Una gran pérdida de votos de Scioli es casualmente la cantidad de días sin clase que tiene la provincia de Buenos Aires. Esto es una pérdida de votos. No necesariamente, me parece a mí, viste, la gente tiene una visión, viste, la gente a veces tiene razonamientos más simples pero más directos. La gente no quiere una escuela. La gran aspiración de la gente sería tener escuela mañana y tarde. Sí, esa sería la gran aspiración de la gente. Ahora, Rosendo, no está... Cuando hay elecciones, si uno larga una reforma educativa o hace un planteamiento educativo, al margen de este concreto, sí, no se presta mucho al oportunismo electoral, porque yo lo que sentí es que muchos no habían ni siquiera leído la reforma y salían a criticar por un tema de cálculo electoral. Bueno, todo como lo que... estaba el tema del aplazo, porque prácticamente de toda esa reforma, todo se concentró en el tema del aplazo. Sí. Si yo le pregunto a muchos, che, ¿y el resto? No lo leí, llámame más tarde. Por supuesto. Entonces, ¿se puede hacer una reforma educativa a un año de elecciones? Vos que sos un periodista muy experimentado, vos sabés que el título, sí, ya lo sé, es lo que agarra. Sí. Entonces, lo que fue el título de la información es sobre el cual el eje del debate después se plantea. ¿Se puede hacer una reforma educativa a un año de las elecciones? Donde las opiniones... Porque pasa lo siguiente, como yo compito con él, no quiero quedar pegado, entonces no voy a decir, no, qué buen proyecto presentó él, porque tengo que buscar la crítica. Y entonces se termina anulando la propia reforma. ¿Y cómo se debería hacer una reforma educativa que necesita la Argentina? Por todos los datos que usted recién señaló. Sí. A ver, la primera pregunta, si se podría hacer. Claro que se podría hacer, pero estos son los temas que necesitan consenso. O sea que me parece que en el manejo de una reforma educativa profunda se necesitaría el consenso de las otras fuerzas políticas y ponerlo a consideración. Eso es algo que nosotros estamos pidiendo desde la Asociación Educar 2050 con 60 organizaciones que nos hemos juntado y no es habitual en Argentina. Estamos pidiendo que se cumpla la ley y a partir de la ley empezar a ver cuáles son los aspectos que tenemos que modificar, porque tenemos buenas leyes. Argentina tiene una ley del 2006 de este gobierno, entonces estamos pidiendo que se cumpla la ley. La segunda pregunta, ¿cómo se haría? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la educación no es solo un tema de un gobierno. O sea, la educación nos abarca a todos y nos abarca como padres y miembros de la comunidad. Para modificar la educación de un niño se necesita la tribu, dice el profesor Marina de España, que acaba de venir a la Argentina. Y la verdad es que como padres tenemos que tomar conciencia y como ciudadanos. Este tiene que ser un tema de la elección y de un debate. Este vendría a ser un tema esencial para conversarlo con los presidenciales y digan, bueno, ¿qué vamos a hacer para enfrentar esta situación de crisis? Hay varias medidas, no sé si quiere que entremos en detalle. Nos tenemos que ir cerrando. Ah, bueno. Lo dejamos para la próxima. Y quedó picando, para después ir con una última pregunta a Rosendo Fraga, el tema del colegio privado. ¿Qué pasa con los alumnos de los colegios privados? ¿Ahí también se iguala, digamos, hacia abajo? Vamos a ver primero qué es lo que pasa con las escuelas privadas de Argentina, porque eso es interesante, y lo comentaba recién Rosendo, cómo está en la familia. La familia argentina que responde, sí, mi educación de mi escuela es buena, después responde la escuela de la educación, es decir, la escuela pública es mala. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que hoy las mejores escuelas del país están en el peor nivel de los países desarrollados. Y no se salva ninguno, ni la pública ni la privada. O sea, la mejor privada está en los niveles más bajos de los países desarrollados. Esto, medido internacionalmente, es una medida objetiva, o sea que nos tiene que preocupar a toda la sociedad, porque qué competitividad vamos a tener en el futuro si estamos frente a estos problemas en todo el país. Lo segundo,
que usted me preguntaba era claro, si este régimen para los dos sistemas. Bueno, ahí también hay otra cosa importante. En la provincia de Buenos Aires se ha dado mucho que la familia que tiene inclusive problemas y bajos recursos traslada a sus hijos a la escuela privada. En procura de algo más estable. Inclusive por los días de clase. Sí. Hemos tenido problemas de huelga y no solamente el problema de huelga hemos tenido, sino que no hemos recuperado los días de clase. Porque si yo hoy le dijera, bueno, no, la provincia de Buenos Aires o la provincia que tuvo huelga está trabajando los sábados o está en viernes a contraturno, no, pero no se nos está dando eso y no se está cumpliendo la ley. Entonces, desde el punto de vista de las dos, tenemos que hacer mucho hincapié en que se necesita mejorar la educación. La escuela privada está mejor. En los test que se están viendo internacionales y todo, la escuela privada está mejor, inclusive con la misma condición socioeconómica. Y con esto, cosa que es un dato curioso. ¿Con esto va a seguir? Con esto va a haber las escuelas exigentes que van a seguir exigiendo y aquellas escuelas que no eran tan exigentes van a tener una herramienta para aceptar mayor flexibilidad y para acomodar alumnos, con lo cual se va a presentar una disociación entre los dos muy grande. Rosendo, una última pregunta y tenemos que ir cerrando. ¿Se puede dar marcha atrás con estas cosas o esto ya es políticamente inconveniente, digamos, si el gobernador midiera, digamos, la sensación pública o le arrimaran información? Bueno, mira, yo lo veo al gobernador en alguna medida, como diciendo primero, argumento. Esto fue decidido y consensuado más allá de la provincia de Buenos Aires, diciendo otras provincias han implementado esto. Es decir, lo veo más que defendiendo, ¿viste? El propio proyecto lo veo tratando de diluir como que esto no es una consecuencia, una responsabilidad de la provincia, sino que consecuencia de algo acordado a nivel nacional, otras provincias, etcétera. ¿Y por qué está haciendo eso? Y el gobierno nacional lo ha apoyado. Claro, ¿no? Pero ¿por qué lo está haciendo? Lo está haciendo, me parece, porque él percibe que en términos electorales esto es más lo que lo perjudicó que lo benefició. Lo positivo de esto es lo que empezó a decir Álvarez Tronché, ¿no es cierto? Es decir, que se discuta la educación, eso es bueno. ¿Viste? Eso es bueno. Aunque se discute en forma desordenada, eso es bueno, ¿no es cierto? Porque la realidad es que la gente muchas veces mueve el voto por las cuestiones urgentes. Y la educación es un tema importante, pero muchas veces la gente no lo percibe como urgente. Muchísimas gracias a los dos. Por favor. Bueno, Ismael, una conversación muy rica. Rica y creo que queda pendiente que vuelvan aquí para volver a profundizar este tema, aceptando lo que dice Rosendo. Es un tema vital para la Argentina y creo que también dominó, se merece que hagamos más debates en relación al tema educativo. Convenido. Con ustedes nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, a las 20 aquí por Metro. Gracias.